porque es bastante extenso. Bien, esto es una prensa que se utiliza para hacer un ensayo de compresión a probetas cilíndricas, ¿sí? Que hay también para roca y también hay para lo que son los suelos. Entonces, este de acá se utiliza para lo que son las rocas. Si es que vemos cómo funciona, es una cámara de acero que tiene un vástago que ejerce presión sobre el cilindro que vemos acá. Está cubierto con una membrana de caucho porque adentro de esta cámara se mete un fluido que puede ser aceite, no agua, sino un aceite, que está sometido a gran presión. O sea, de tal forma que el aceite hace presión sobre la probeta en toda su circunferencia y la cámara de acero evita, mantiene esa presión constante. Y al mismo tiempo, este vástago está empezando a hacer fuerza de tal forma de que quiere romper el cilindro. Así como se hacen más o menos los ensayos de rotura de concreto, ¿no? De las probetas que alguna vez ustedes han debido hacer o ver. Entonces, aquí tenemos bandas extensométricas que miden la deformación radial. Aquí hay otra banda que mide la deformación axial. Y el objetivo es de que esta muestra de roca se fracture. Entonces, cuando esto se fractura, el sistema detecta cuánto ha sido la carga desviadora y cuánto ha sido la carga axial o el esfuerzo de confinamiento en el momento que se ha producido la falla. Entonces, eso se registra en una curva. Entonces, aquí se está ejerciendo presión, esto es deformación, esfuerzo, se ejerce esfuerzo, se deforma, llega a un punto donde ya empieza a deformarse más y llega a este punto donde se produce la falla. Entonces, a partir de este momento empieza a ceder el elemento rocoso. Entonces, dependiendo de las características de la roca, puede presentarse un pico, puede presentarse de esta forma o sencillamente puede tener una deformación dúctil. Esa es una deformación frágil porque revienta, ¿no? Cuando falla y rápidamente se deforma. Mientras esto es un poco más dúctil y esto es bastante dúctil, es decir, que cuando se rompe, se sigue rompiendo, pero al mismo tiempo sigue aguantando. Es como si se empezara a pulverizar, no explota, sino simplemente se va pulverizando poco a poco. Entonces a eso le llamamos una falla dúctil, mientras que esta otra lo llamamos una falla frágil. Bien. Fíjense que esto es importante porque este tipo de ensayos nos permiten conocer o encontrar los parámetros de resistencia C y Φ, que para nosotros son importantes. Aquí se han ensayado 3 rocas, ya la misma roca, pero a diferentes esfuerzos. Aquí se ha ensayado uno, ha logrado un pico y se ha roto y vuelve así. Entonces se registra el sigma 3 que se ha utilizado y el sigma desviador al momento de la falla. En esta otra probeta también la roca ha alcanzado una falla para un sigma 3 y para un sigma de axial B. Y lo mismo para esta roca, se ha encontrado una falla para un sigma 3. Este sigma 3 es la presión que ejerce el aceite sobre la probeta. Y ese de acá es el esfuerzo desviador que ejerce sobre la probeta. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En este diagrama de tau versus sigma, que es el diagrama donde se dibujan los círculos de Mohr, se registra sigma 3 y sigma 1. Entonces, aquí está sigma 3
y sigma 1 hacen esto el diámetro y se traza una media circunferencia. Lo mismo se hace para este caso, tengo sigma 3b y el sigma 1 es b grande que hace media circunferencia. Y para este caso lo propio, tengo C y C mayúscula que es el axial y C minúscula es el de confinamiento. Entonces fíjense lo que se hace cuando tengo estos tres ensayos. Ajusto una curva. Esta curva habíamos dicho que se llama el envolvente de falla. Entonces ajusto esta curva de tal manera de que esta curva llegue a ser tangente a las tres circunferencias. ¿Sí? Entonces cuando logra ser tangente a estas circunferencias, cuando digo ajusto es de que tengo que empezar a mover arriba, abajo, un poquito balancearlo, de tal forma de que quede lo más exacta posible. Entonces esta curva se denomina la envolvente de falla y me define el ángulo phi y el ángulo, perdón, la distancia c, la cohesión. Entonces este valor de phi y c lo utilizo para calcular muchas cosas en la roca. Entonces es importante. Entonces para poder conocer estos valores necesito hacer ensayos de rotura. Podría estimarlos en base a tabla, pero no son valores exactos. Necesito siempre hacer roturas de cilindros o de muestras testigos de roca. Entonces de esa forma puedo obtener los valores de phi y de c que necesito para calcular muchas cosas que vamos a ir viendo más adelante. Esto se refiere a la presión de poros. Dime, Edgar. ¿Y esos tres ensayos es de una misma roca o de diferentes? No, de una misma roca. Porque este C y este pi tiene que ser para una sola roca. No puedo usar una roca diferente, si no, no tendría lógica. Solo que tal vez las características de la roca van variando, ¿ya? Porque no siempre se sacan las mismas muestras. Algunas muestras pueden ser ligeramente diferentes, más grueso, más ancho, más largo, más corto, en fin. Entonces todo eso nos ayuda. A ver, denme un minuto. Bien, respondiendo a tu pregunta, es la misma roca, solo que en diferentes condiciones, a diferentes cargas, diferente presión. Si ejerzo una presión, también ejerzo una presión así. Ahora, si pongo más, necesito más. ¿De acuerdo? Entonces son la misma roca, no son rocas distintas. ¿Ya? Y por eso de ahí obtengo lo que son estos esfuerzos. ¿Ya? Bien, vamos a ir más adelante. Aquí hay algunos ensayos de tracción que se hacen. Aquí se está jalando la roca. Otra forma es presionando de esta forma. Y esta se llama el ensayo de tracción directa, donde se lo agarra y se lo empieza a jalar una mitad. Y esta otra tracción indirecta es cuando se lo coloca de forma echada y se empieza a presionar hasta conseguir la ruptura. Entonces el esfuerzo de tracción es 2 veces esta presión dividido entre pi
por el diámetro por la longitud de la probeta. Entonces, este P es el momento donde se ocasiona la falla. Entonces, registra ese valor y con esta ecuación se puede calcular aproximadamente el esfuerzo de tracción. Obviamente que no es tan sencillo, se tiene que considerar varias cosas para que se pueda utilizar esta forma. Entonces, estos son los ensayos de tracción que se hacen en la roca. Entonces, aquí hay un ensayo de velocidad sónica donde se disparan ondas a fin de volver a recuperarlas. Y estas ondas nos permiten ver la velocidad que la roca puede transmitir estas ondas. Y eso es importante porque es un parámetro que nos sirve para darle una calificación en el índice de Bionowski y otros índices como el Q de Barton y demás, que nos ayuda a determinar si las rocas cumplen ciertos requisitos para cierto tipo de obras. Entonces, este equipo se utiliza para la velocidad de ondas sónicas. Bien. Bueno, los ensayos en laboratorio son necesarios para determinar propiedades de las rocas, constituyendo uno de los aspectos más importantes en la mecánica de rocas. Entonces, el tipo y número de ensayos a realizar depende principalmente de la finalidad de las investigaciones y del tipo del proyecto, el tamaño, número y el lugar de procedencia de las muestras a ensayar. Depende del problema de la ingeniería geológica a resolver y de los condicionamientos económicos. Todo ensayo es costoso, no es económico. Entonces, mucho depende de la importancia del proyecto, porque podríamos tener un valor aproximado o podríamos tener un valor exacto. Muchas veces hay algunos ensayos que se hacen en campo a fin de tener valores exactos. Pero hay otros que se hacen en laboratorio, también podrían darnos resultados casi exactos. Pero también hay los métodos manuales que podrían darnos una idea aproximada de algunas características, pero no es exacto, pero tampoco necesitaríamos algo exacto dependiendo del proyecto. Les pongo un ejemplo. A veces si ustedes quieren determinar qué tan sucia es una arena, opción 1, podríamos llevar al laboratorio y ver la cantidad de finos. ¿Cuál sería una opción económica si no queremos llevar al laboratorio? ¿Qué se imaginan hacer, jóvenes? A ver, ustedes que trabajan en construcción. ¿Cómo se imaginan? ¿Saben la prueba de la botella? ¿Y el MER? ¿Sabes cómo se hace eso? Sí, se le coloca en la botella una pequeña cantidad de la arena y se le tapa y se le llena con agua y después se la mezcla y lo dejamos que descienda, ¿no? Y ahí es donde se puede saber más o menos cuánta cantidad de material fino tiene y más o menos con eso determinar, ¿no? Eso, sacar porcentajes, ¿no? Algo así hemos hecho cuando estábamos en suelos 1, ¿se acuerdan? Hemos hecho el método de la botella y hay varias cosas que se pueden hacer en campo. Hemos incluso la conductividad hidráulica calculado utilizando el fluorescente y un cronómetro. Entonces, si bien no es un método exacto, pero sí tiene una buena aproximación. Y tal vez ni siquiera necesito un valor exacto, sino simplemente tener una idea. Entonces, si yo mido la cantidad, después de unas 2 o 3 horas donde se han sentado las partículas más finas, mido los finos y me sale que es más del 5% en volumen, llego a la conclusión de que la arena está sucia.
Puede que en laboratorio me salga 6.4 o 7.5, pero para mí simplemente es suficiente que sea más del 5% y está mal. Entonces no me interesa tal vez la exactitud, qué porcentaje exactamente es con decimales, ¿no? Simplemente quiero saber si es más o menos del 5%. Y eso me da una idea para tomar una decisión. Entonces, muchas veces algunas cosas que hacemos en campo con las rocas nos dan esa idea. Y tal vez sea suficiente, pero si queremos exactitud porque el tamaño de la obra o la importancia lo exige, entonces podríamos recurrir a ensayos de laboratorio. Bien, entonces, fíjense, se mide en metros sobre segundo la respuesta de la velocidad y se mide la resonancia. Dice calcular la resistencia a la compresión en megapascales. Entonces, teniendo esto, nos puede dar una idea acerca de esa resistencia. Bien. Ahora vamos a entrar a una parte que es muy importante, que tiene que ver con las discontinuidades. ¿Sí? A ver, simplemente recordemos qué tenemos por discontinuidad en el macizo rocoso. ¿Qué entendemos por discontinuidad? ¿Qué entendemos por discontinuidad? A ver, Cristian, ¿te acuerdas qué es discontinuidad? A ver, nos habla creo que de los macizos rocosos, Inge, algo así. Que ver, no tienen el mismo estrato, tal vez. No, va por ahí, pero a ver, ¿dónde está? Elmer, ¿te acuerdas? Que es una discontinuidad. Son los pliegos que se ven en el macizo rocoso en G. Ya, más cerca todavía. A ver, Andrés. ¿Qué dices, Andrés? Podríamos decir en términos sencillos que son como las rajaduras o grietas o planos de falla que presenta el macizo rocoso. Porque el macizo rocoso no todo es roca intacta, sino que vemos ciertas fragmentaciones que describen familias y a eso le llamamos discontinuidad, que quita continuidad a lo que es el macizo rocoso. Si se fijan acá, si lo vemos de vista general, todo es roca, ¿no? Pero si nos fijamos y somos observadores, fíjense, hay como estuviera laminado horizontalmente y verticalmente también se encuentra laminado. Entonces, a estas cortes verticales se llaman discontinuidades y estos horizontales también son discontinuidades. Miren, aquí hay una discontinuidad. Esto de acá es una discontinuidad. Aquí hay otra y aquí hay
otro. Entonces, fíjense, en este macizo rocoso son discontinuidades. Y esos pedazos de roca intacta se llaman matriz rocosa. Entonces, estas discontinuidades son muy importantes para lo que son la construcción de obras, porque dependiendo a la forma y a los planos de discontinuidad, las obras pueden ser viables o inviables. Miren lo que ha pasado acá. Esta es roca donde se ha hecho una excavación para algo, tal vez para un camino, un canal. Y miren que las discontinuidades están en este sentido. Entonces, la falla probable de esta roca va a ser que estos planos se dan en este sentido. Entonces, tienen una orientación desfavorable. En cambio, en este caso, se podría dar una orientación favorable porque esta estructura ejerce presión en la discontinuidad y los planos de discontinuidad están ayudando a soportar esta estructura que retiene agua. Ahora fíjense, en el caso de este túnel, la discontinuidad se encuentra en esta orientación, construye el túnel y el mismo peso de la roca puede hacer de que el túnel se derrumbe. Porque miren, los planos de falla justo tienen esa inclinación. Inge, disculpe que le... Dime, Jason. En el sentido de la discontinuidad, o sea, ¿se podría tomar, digamos, una armadura más fuerte en ese sentido? De acero, digamos. No, ¿Influye eso? El acero, no, es muy pesado, el acero no sirve. Digamos que vamos a hacer un No túnel, se puede hacer entonces... Ah, bueno, está bien. No puedes poner acero pensando de que va a resistir eso. No. Eso es inútil. Imagínense lo que ha pasado con el edificio Málaga que se ha derrumbado en Santa Cruz. Le han puesto puntales abajo, ¿no? Pero han servido de algo esos puntales. No, jóvenes. ¿No? Puntales metálicos han puesto y igual nomás ha caído todo. O sea que el peso es extremadamente grande y pensar en hormigón, en acero, no es inútil, no sirve. Sencillamente que si tenemos una condición desfavorable para hacer un túnel, porque las discontinuidades son desfavorables, entonces no se hace el túnel, ¿sí? Porque no es factible. Inge, una pregunta. Dime, En la primera imagen, más o menos es como tipo carretera, ¿no? Entonces nosotros como profesionales, ¿cómo deberíamos de proceder, digamos, por ejemplo, si nos encontramos con este tipo de situación en campo, digamos, cómo comenzaríamos, cómo sería, digamos? Para empezar, Ariel, primero tienes que ir a fijarte esto. Suponte que aquí se va a construir el túnel o la obra y con un análisis de campo y con lo que hemos visto de la brújula Burton y haciendo observaciones que vamos a ir viendo un poco más adelante, determinas la inclinación de las discontinuidades. Entonces, antes de empezar a trabajar, tú te das cuenta de esto y dices, parece que esto no está bien, porque si vamos a hacer esto, en primer lugar vamos a gastar dinero y segundo, que corremos el riesgo de que existan deslizamientos. Entonces, ya antes de empezar el trabajo, ya puedes dar una alarma. Ya, pero si vamos a hacer, ¿qué cosa podemos hacer para que esto no ocurra? Entonces, algunos lo que ponen son pernos, ¿sí? Ponen un vaciado de concreto o un vaciado de acero, unas planchas y empiezan a empernar. Colocan pernos y hacen, a ver ese charango, y hacen inyecciones de concreto a fin de que
puedan sujetar el talud. ¿Sí? Entonces, y eso puede ser muy caro. Entonces, lo primero que hay que hacer es analizar y ver qué puede pasar y tomar decisiones. Ahora sí, pese a estas consecuencias, yo procedo y ya tengo que tener un plan para poder estabilizar este talud. Y si voy a tener el presupuesto también para hacerlo. ¿Sí? Eso sería, Ariel. Entonces, Inge, en ese caso, lo primero sería ir a traer una muestra, digamos, ¿no? Sacar muestras de rocas y con esos datos calcular, digamos, el empuje lateral y según eso supervisar. Lo primero que tienes que hacer es ir y hacer observaciones en campo, ¿ya? Y sacar la orientación de los planos en campo. Y con eso te vas a tu oficina y empiezas a analizar lo que has hecho. Ahora, los ensayos de laboratorio solamente utilizarías si quieres calcular algunas cosas. Cuando ya se construya la obra o quieras dar alguna solución, ahí puedes necesitar algunos parámetros de la roca. Ahí necesitas ensayos. Pero simplemente todo se solucionaría haciendo observaciones en campo y algunos métodos manuales que vamos a ir aprendiendo poco después. ¿Ya? Eso sería el asunto. El laboratorio es cuando tú quieres calcular algo. Pero antes de ir al laboratorio vienen las observaciones en campo. ¿De acuerdo? Bueno, eso sería básicamente todo. Bueno, Inge. ¿Algún programa, Inge, que nos podrías recomendar, digamos, más o menos para estimar, digamos, qué tipo de estructura se va a construir o cómo dar solución, digamos, así, con algún programa, porque para presentar un informe, digamos. Hay software, pero que no está disponible en versión pirata, ¿ya? Incluso hay software para suelos que se manejaba en el laboratorio de geotecnia de la Universidad de San Simón, que tenía una llave electrónica y no había, y hasta ahora no hay de forma pirata ese programa, ¿no? Lo mismo hay para rocas, pero no está disponible en forma pirata, ¿no? Tiene llaves electrónicas. Y claro, yo durante años he intentado conseguir eso y no, sin éxito, no hay eso. Lo único que me ofrecen son videojuegos y tonterías así, ¿no? Pero no ese tipo de programas en los puestos de CDs, ¿no? Entonces, no. Quizás hay unos software estudiantiles para hallar planos y orientación de las discontinuas, que lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿sí? Pero no hay ningún programa disponible ahora. Bien. Algo que necesitamos saber de la discontinuidad es la orientación. Entonces, para conseguir la orientación, la brújula Burton. Entonces, ya hemos visto unos videos en la anterior clase de cómo utilizar la brújula Burton para conseguir la orientación de estos planos. Entonces, fíjense, si yo conozco la orientación, identifico el tipo de la roca, puedo conocer muchas cosas y puedo empezar a desarrollar el proyecto en mi mente y en mi imaginación, sin necesidad de ir al laboratorio. Ahora, si quiero confirmar algunas cosas y sacar valores exactos, los cuales puedo mostrar, ahí podría recurrir a algunos ensayos de laboratorio. Pero en este caso, las rocas, a diferencia de los suelos, la mayor parte de la información puedo obtenerla con observaciones y ensayos en campo. Y pocas cosas y específicas puedo obtener en el laboratorio, mientras en suelos es diferente, ¿no? Quiero saber algo, laboratorio. Pero aquí en rocas es al revés. ¿Se acuerdan que en suelos hemos visto el ensayo manual del ASTM, donde hacías bolitas, la dilatancia, la tenacidad? Entonces, ese ensayo nos permitía poder identificar el suelo de forma rápida, sin necesidad de un laboratorio. Pues algo parecido se puede hacer aquí con el asunto de las rocas. Y eso vamos a ir desarrollando un poquito más adelante. Bien.
Aquí están planos de estratificación, también pueden definir las fallas. Y otro valor que es importante es la resistencia al corte de las discontinuidades, porque la discontinuidad son como dos planos que están separados, ¿sí? Pero ¿qué lo está uniendo y qué evita de que se pueda deslizar esto? Que en el medio de las discontinuidades el mismo peso ofrece una resistencia al rozamiento. Por otra parte, entre la discontinuidad hay relleno, que puede ser material petrificado o otro tipo de cosas que evita de que esa discontinuidad ceda en el plano de falla. Entonces, cuando hablamos a la resistencia al corte, es qué resistencia tiene esta discontinuidad a ceder. ¿Ya? A eso nos referimos. Entonces necesitamos conocer esta resistencia que evita de que los planos de discontinuidad puedan ceder. Bien, vamos a ver los tipos de discontinuidades. Una forma son las diaclasas o las juntas, ¿sí? Entonces las diaclasas son de origen tectónico asociadas a plegamientos y a fallas. Entonces, en el primer caso presenta una disposición característica. Fíjense, esto es una diaclasa, es un pedazo de roca fragmentado. Y aquí habla sobre las rocas ígneas. Bueno, no vamos a ver mucho eso. Después tenemos los planos de estratificación y superficies de laminación. Fíjense, aquí tengo una familia de diaclasas de juntas de tensión de chamela del pliegue, estas de acá, miren, que son de esta forma. S juntas de dirección, que ya definen un corte más grande. Juntas de puzamiento, este de acá. Y juntas oblicuas o que puede ser uno inclinado. Entonces, esas son algunas cosas que debemos saber sobre las diaclasas. Vamos a ver tipos de discontinuidades. Hay las planares y las lineales. Planares se define con planos de estratificación, planos de laminación, diaclasas y planos de esquitosidad. ¿Qué característica? Fallas, diques y discordancias. Mientras que las lineales son intersección de discontinuidades planares y lineaciones. Fíjense, estas son las más comunes. Vamos a ver unos dibujos. Fíjense, este es un basalto y tiene estos pliegues que es una forma de discontinuidad. Aquí tengo una laminación de yeso, roca meteorizada. Este es el martillo de geólogo, ¿no? Que sirve bastante para calcular la resistencia de la roca. Y fíjense, está bastante meteorizado y aquí se ven claramente los planos de discontinuidad. Está laminado. Aquí tengo otro tipo de caliza, macizo rocoso, y miren, aquí están las discontinuidades. Y aquí tengo otra. Entonces puedo identificar. Ahora, si tengo una esquizoidad, se refiere a esta forma que se puede presentar en rocas que han sido sometidas a presión y temperatura. Ahí están los planos de esquitosidad. En fin, no vamos a entrar mucho en detalle. Esto es un dique, ¿sí? Una afloración grande de roca que tiene esa característica. Este es un dique de cuarzo y está lleno de discontinuidades. Eso lo llamamos dique. Aquí la falla normal, lo vemos aquí, una falla normal, fíjense esto.
Y aquí viene una falla inversa en unas rocas de lutita. Bueno, la calidad del dibujo nos deja observar bien. Aquí. Fíjense, aquí se ha hecho un túnel y miren estas discontinuidades, ¿no? ¿Qué dirían ustedes? ¿Esto es favorable o desfavorable? Desfavorable, Inge. Porque miren esto, tranquilamente esto podría exceder, ¿no? Pero en ese sentido es favorable porque es casi horizontal. Ahí no pasaría nada. Pero aquí sí tenemos un problema. Algo que tenemos que saber de las discontinuidades es de que se dividen en familias. Miren, todas estas de acá que tienen esta misma orientación similar es una familia. Esta otra que tiene una orientación similar es otra familia. Y hay otra que, fíjense, es medio así. Es otra familia. Aquí por lo menos se observan 3 a 4 familias de discontinuidades. Ahora, cuando identificamos una familia de discontinuidad, necesitamos saber el espaciado. Fíjense, aquí tengo una familia, ¿notan? El espaciado es la distancia media, o sea, promedio, perpendicular entre planos de discontinuidad de una misma familia. Es decir, que mido la distancia perpendicular de acá, después de acá y de los que haga falta, y saco un promedio. Entonces, ese promedio se llama el espaciado, que es la distancia entre discontinuidades de una misma familia, la distancia perpendicular, o sea, la más corta. Entonces saco de varios planos de la misma familia y el promedio es el espaciado de la discontinuidad. La continuidad es la extensión del plano de discontinuidad. Define en gran parte si la matriz rocosa va a estar involucrada o no en los procesos de ruptura del macizo y qué grado condiciona los parámetros de resistencias globales del mismo. Entonces, la continuidad se refiere que, miren, este está pasando, corta a una familia, sigue cortando a una familia. Esta discontinuidad está cortando a toda una familia y tiene que detenerse en algún lado. Por ejemplo, se ha detenido aquí. Entonces, todo esto se llama continuidad, porque esta misma plano de discontinuidad ha ido cortando a toda una familia hasta que se ha detenido en un punto. Ya no ha avanzado más. Entonces, a esto se le llama continuidad. La rugosidad de un plano de discontinuidad determina su resistencia al corte. Es decir, que entre el medio de esta separación de los dos fragmentos de roca puede ser liso o puede ser rugoso, así como en forma de dientes, de tal forma que puede describir cierta trabazón. Entonces necesitamos saber si esa punta o esa discontinuidad, qué tan rugosos son las paredes. Para eso necesito utilizar el martillo de geólogo e indagar un poco y hacer observaciones y puedo determinar la rugosidad. Y hay algunas tablitas que vamos a ver que nos ayudan en eso. La abertura se refiere qué tan gruesa es la separación de esos planos, o sea, qué espesor tiene ahí adentro. A veces se puede meter incluso la mano, o a veces es así, ¿sí? Donde puedes meter el brazo o hasta la cabeza, ¿no? Entonces a eso le llamamos la abertura, ¿sí? Después viene el relleno, o sea que en esa abertura, ¿qué cosa hay? Podría haber materiales arcillosos blandos, material rocoso petrificado, o alguna cosa que puede ayudar a que la roca, a que los planos se mantengan estables y no fallen al corte. Entonces, ese relleno puede ser un material o barro o tierra o petrificado que ayuda a que la roca se mantenga estable. Entonces, a eso le llamamos el relleno.
Muchas veces en medio de ese relleno ocurren lo que son las filtraciones. Las filtraciones se refiere a que hay agua que sale a través del relleno. ¿Sí? Por algún momento, por alguna razón, agua se empieza a circular por la roca y el primer lugar donde sale es a través del relleno. ¿Sí? Entonces, esa agua puede lavar el relleno y puede hacerlo desaparecer o puede contribuir a su petrificación. Entonces, cuando tenemos la presencia de agua en las rocas, ¿es algo favorable o desfavorable? ¿Qué dirían ustedes? Sería desfavorable, Inge. Eso. El agua no es favorable para la roca, en ningún caso. ¿Sí? Entonces hay que observar, hay filtraciones de roca, porque cuando ustedes pasan por un túnel, han debido pasar al viajar por un túnel, no es cierto que cae agua, han notado. Entonces esa agua siempre se va a filtrar por las discontinuidades. Entonces el túnel tiene discontinuidades y está filtrando el agua. Pues eso hay que analizar y ver si es que no va a ocasionar problemas también en el futuro, porque es totalmente normal de que salga agua, ¿sí? A no ser que sea un terreno muy seco. Y por último, la resistencia a la compresión. Entonces, esas rocas que se están juntando tienen cierta resistencia a sus paredes a la compresión. Nosotros necesitamos saber eso para poder clasificar y conocer cuánto puede soportar esa discontinuidad. Entonces, eso vamos a hacer ejercicios el día de la siguiente clase. Y toda la siguiente clase lo vamos a dedicar a ejercicios. Esta clase más vamos a estar con la teoría, que es importante, y la siguiente clase lo dedicamos a ejercicios, ¿ya? Y la última vamos a dedicarlo a exámenes. Bien, vamos a hablar luego acerca de su práctica. Resistencia al corte de los planos de discontinuidad. Entonces aquí tenemos un plano de discontinuidad, fíjense. Y aquí también tenemos otro plano de discontinuidad. No siempre van a ser rectitos, sino que pueden tener diferentes formas. Entonces, para que esto se da, en la actualidad se está soportando. Pero llega un momento donde soporta tanto que cede rápidamente y ahí es donde se produce la falla. Entonces se ha calculado que cumple esta ecuación. Tengo una resistencia pico, es donde lo máximo que pueda soportar antes de la falla, la cohesión más un esfuerzo normal por la tangente del ángulo de fricción interno. Fíjense que para poder calcular la resistencia de esta discontinuidad necesito saber los parámetros C y Φ de la roca. Y habíamos visto hace algún momento en clases que esos parámetros puedo calcularlos mediante ensayos de laboratorio, necesariamente. Entonces, teniendo estos parámetros, puedo calcular esta ecuación y puedo saber cuánto puede resistir una discontinuidad al corte. La rugosidad también tiene una influencia, porque eso evita de que estos planos... por eso, este valor pico, cuando está el plano de discontinuidad presenta rugosidades, se le añade un valor de I, que es un ángulo que forma la irregularidad con respecto al plano de discontinuidad, y esto le añade mayor resistencia. Puede ser que en esta discontinuidad las paredes sean lisas o rugosas. Si fueran rugosas, le añado el valor de I, pero si no, entonces no se añade este valor de I. Entonces, aquí vamos a ver lo que pasa. Los planos de discontinuidad soportan esta resistencia al corte y esto pasa dentro de la discontinuidad. Cuando está esto cementado con
material de relleno petrificado, se ejerce presión de corte. Fíjense, el desplazamiento tangencial se refiere al movimiento uno respecto al otro, hasta que alcanza un valor pico donde revienta todo y empieza a ceder. Pero hay otros casos donde no hay relleno, simplemente está chocando piedra con piedra, y fíjense, la forma de falla es continua. Es como si empezara a resbalar. Entonces, ese es el asunto, ¿sí? Entonces, tendría que haber una resistencia pico cuando tengo algo cementado, o una resistencia residual si es que no lo es el caso. Fíjense, cuando es piedra con piedra, tenemos un comportamiento así, pero esto es cuando tenemos rugosidad. Entonces, este valor de I se refiere al ángulo de la rugosidad, que se lo toma en cuenta en esta ecuación. Vamos a hacer ejercicios y ahí se va a aclarar todo. O también podría ser de esta forma. Este valor de la dilatancia se refiere a que necesita este punto pasar encima de este otro para poder producirse la falla. Entonces, a eso se le llama dilatancia, ¿no? Que empieza a montar este otro a fin de que pueda ocasionarse la falla. Y esa dilatancia tiene que superar este ángulo I para producirse la falla. Entonces aquí se está explicando que muchas veces la superficie rugosa puede hacer de que una roca aguante más al corte, una discontinuidad, ¿sí? Y aquí está lo que es la dilatancia. Hasta aquí empieza a cabalgar y a partir de acá, fíjense, en este tramo empieza a moverse y a partir de acá empieza a cabalgar al otro. Y ya se tiene una falla al corte residual. Bien, entonces aquí vemos la situación, cómo es que pasa esto, el ángulo de dilatancia. Y fíjense que por lo general la fuerza o el diagrama tiene forma parabólica. Aquí es donde bien entra el criterio de Barton y Choubey. Esta es una ecuación que vamos a utilizar bastante, el de Barton y Choubey, que nos dice que la resistencia al corte es igual al esfuerzo normal por la tangente del valor JRC, que es un coeficiente de rugosidad, multiplicado por el logaritmo de JCS, que es la resistencia a la compresión de las paredes, sobre un esfuerzo normal, más que puede ser el ángulo residual, o el ángulo de dilatancia, o el ángulo pico, dependiendo del caso. Entonces, con esta ecuación de Barton-Choubey, podemos calcular la resistencia que tiene una discontinuidad al corte. Entonces, aquí está cómo calcular el valor de sigma R, ¿sí? Y demás, ¿no? Aquí está, cuando tenemos el pico, usamos esta ecuación, y cuando tenemos residual, utilizamos esta. ¿Cuándo usamos pico y cuándo usamos residual? Cuando tenemos cementación entre la junta, utilizamos el pico. Pero cuando no tenemos cementación, sino que está libre de cementación, la discontinuidad, utilizamos el residual. Y para eso necesito hacer una observación en campo, ¿ya? Este valor de R y R minúscula se refiere al valor medido con el esclerómetro o el martillo de Smith. ¿Saben para qué sirve el martillo de Smith o este esclerómetro? A ver, ¿dónde está? Para determinar la resistencia a compresión. Eso. Entonces, hago disparos y puedo determinar el ángulo CR con este
ecuación, pero eso si no tengo relleno. Pero si tengo relleno y está cementado, entonces utilizo esta ecuación. Para eso tengo que observar cómo es la discontinuidad. Y esto, cualquiera de estos dos se utiliza en vez de este término de acá. Y así puedo estimar de forma más precisa la resistencia a corte que tiene la discontinuidad. Bien. Resistencia de la pared de la junta. ¿Cómo calculo el valor de JCS? Es que la resistencia a la compresión, logaritmo de 10 de JCS es este valor por el peso unitario de la roca por R minúscula, que es el disparo del martillo de Smith, más 1.01. Con esto despejo JCS y tengo la resistencia a la compresión de las paredes de la junta de la roca. Bien, si quiero obtener este valor de JRC, que es la rugosidad, tengo una tabla modelo. Entonces me observo bien la rugosidad y empiezo a asignarle un valor de acuerdo a este criterio, según Barton y Chauvet. Entonces, si puede ser así, así, ¿cuál se parece más a la discontinuidad? Entonces elijo un criterio. En base de eso, podría calcularlo también de forma analítica. En base a esta forma, alfa es el ángulo de la inclinación de la rugosidad. Y R y todo esto, entonces puedo calcular JRC, pero es mejor tomarlo de acá. Entonces, elijo uno y está entre 12 y 14. Entonces, si sé que está entre 12 y 14, puedo elegir un valor, ¿sí? Aproximado que yo crea que es lo correcto. Entonces, según Barton, puedo calcular también haciendo una pequeña modificación, añadiéndole la dilatancia. Y entonces puedo tener una expresión un poco más exacta si es que tengo algo muy rugoso. Entonces puedo utilizar el valor de la dilatancia. ¿Sí? Bien. Entonces aquí hay una idea de que algo que está muy rugoso, fíjense cómo se comporta, esfuerzo de corte y tangencial. Lo que es muy rugoso resiste más. Y lo que no es rugoso, más bien es bastante plano, resiste menos. Ahora vamos a hablar del relleno de las discontinuidades. ¿Qué puede tener dentro de la discontinuidad? Arcilla. ¿Sí? ¿Qué es la brecha? ¿Se acuerdan? Esto es importante que ustedes conozcan. ¿Qué es la brecha? ¿Qué es la brecha, jóvenes? A ver, Andrés. La brecha. En primer lugar, ¿qué tipo de roca es? Sedimentaria, metamórfica, ígnea.
La brecha, jóvenes, fíjense esto, han debido ustedes ver varias veces una roca que tiene fragmentos de otras rocas adentro. ¿Han visto eso alguna vez? Una roca que tiene fragmentos de roca. Jamás, sí. Dios santo. Ahora, ¿qué creen que ha pasado? ¿Qué historia nos contará esta roca? ¿Qué creen que ha pasado aquí? Según lo que se ve en la imagen, son piedras que han sido conformadas con el paso del tiempo. Por ejemplo, en la parte café podría ser una magma que ha envuelto a lo que es la piedra del medio, se podría decir. Y es otro tipo de roca ya. Y eso se ha petrificado. Entonces, la brecha es, al principio, podría ser arcilla, ¿sí? Que con el tiempo se ha petrificado y ha atrapado otro tipo de rocas. Entonces, a eso le llamamos brecha. Y por lo general podemos encontrar brecha entre las uniones de las discontinuidades. Entonces, encontramos brechas o fragmentos angulares rocosos con mayor o menor proporción de matriz arcillosa, o sea, fragmentos intactos de arcilla. Entonces, tenemos que aprender a reconocer la brecha cuando la veamos. Y eso es importante porque nos ayuda a determinar algunos valores. O podríamos encontrar materiales cristalizados. El proceso de la cristalización se refiere cuando hay un intercambio de minerales y los minerales empiezan a cristalizar o a transformar, cambian de estructura y se puede encontrar calcita, yeso y otro tipo de cosas que al principio era una cosa, pero se ha cristalizado, ha cambiado de forma y estructura y se vuelve más duro. Entonces a eso le llamamos el proceso de cristalización. Entonces, dependiendo del espesor del relleno y la rugosidad de los planos, parámetro definitivo en la resistencia al corte de discontinuidades, puede tener una influencia nula en la resistencia al corte. O sea que este relleno podría ayudar como no podría ayudar. Entonces hay que ver qué cosa hay. Si encontramos brecha o materiales cristalizados, entonces puede que tenga una influencia. Pero si es solamente arcilla, eso no aguanta nada, ¿no? Es como ladrillo, ¿no? Cargas al ladrillo y en algún momento se rompe. Entonces no es ninguna garantía. Bien, hay un ensayo para la resistencia al corte. Eso vamos a ver más abajo. Antes veamos este tipo de tablas que parámetros resistentes de discontinuidades con rellenos. O sea, esto nos ayuda a determinar los parámetros de resistencia sin necesidad de hacer ensayos, simplemente con observaciones. Lo primero que tenemos que hacer es identificar la roca. O sea, no logramos identificar la roca, es en vano, no podemos hacer nada. Por eso, la necesidad que yo insisto de que puedan repasar geología y puedan identificar las rocas cuando las tengan en la mano, ¿sí? Ven un macizo rocoso y en vez de ver su tamaño, tienen que identificar qué roca es y qué grado de meteorización tiene. Entonces, teniendo esa información, recién pueden utilizar las tapas. Por ejemplo, si yo les pregunto la diferencia entre basalto y caliza, entonces ahí estamos en problemas, ¿no ven? ¿Cómo diferenciar? Entonces, para eso les he hablado del ácido. Si yo hago gotear ácido en la caliza, ¿qué es lo que va a pasar? Va a empezar a efervecer. Pero no en el basalto, ¿sí? Entonces el basalto podría efervecer, pero no tanto como la caliza, ¿sí? Entonces el basalto
es una brecha arcillosa. Fíjense que contiene pequeñas piedras adentro, fragmentos rocosos, mientras que la caliza no tiene eso, sino es uniforme. ¿Sí? Entonces, eso tiene una cohesión de 2.4 y un ángulo de fricción de 42. Para si eso fuera así, ¿no? Ondulado. Pero si fuera liso, entonces hablo de una resistencia residual. No hay cohesión porque no tiene nada. Y un ángulo de fricción más o menos del 13. Entonces, en el basalto y en la caliza puedo encontrar este tipo de relleno. Miren, si encuentro relleno arcilloso de 6 milímetros, es residual. Si lo identifico de 1 a 2, es esto. Si es esta inclinación es menor a 1 milímetro, este valor. Entonces, este de aquí es el relleno y este es el tipo de roca. Y ahorita dolomita, si encuentro relleno de arcilla, tengo estas características. Si tengo relleno de arcilloso de 15 centímetros de espesor, podría tener estas características. La cuarcita es esa piedra que era blanca y se ha transformado en roca metamórfica, extremadamente duro. Entonces la cuarcita, fíjense, tiene relleno arcilloso, tiene estas características o estas características dependiendo a lo que encontremos en el relleno. Granito ya es extremadamente duro, es una piedra que tiene puntitos. Lutita es esa piedra negra, ¿no? Medio pizarra, también podría tener. Y la pizarra ya es una lutita metamorfizada que es más dura, ¿no? En fin. Aquí está la célula de Hooke, que es ese ensayo que les estaba diciendo. Y fíjense cómo se calculan los parámetros resistentes de CIP, pero de las discontinuidades. Entonces tengo la misma idea, una resistencia pico. Entonces empiezo a ubicar esos valores y trazo. Ajusto curvas envolventes, que esto es para el pico cuando tengo rugosidad o tengo cementación en la discontinuidad, y el residual es cuando no hay cementación. Entonces cualquiera de estos puede ser para una misma discontinuidad. La permeabilidad, ya les dije que ocasiona problemas. Aquí está la célula de Hooke. Este es un ensayo para discontinuidades donde trata de cortar al corte esta máquina. Aquí hay cómo se puede determinar la resistencia al corte en laboratorio con equipos en campo. Aquí está la célula de Hooke. Aquí. El agua presenta una presión de poros que se puede calcular de esta forma, y en vez de unir la discontinuidad, ¿qué es lo que hace la presión de poros? Trata de separar. Entonces trata de separar, y cuando se separa hace de que las discontinuidades vayan más rápido. Ese es el problema que presenta el agua. Entonces el agua no ayuda, sino más bien perjudica. Bien, jóvenes. Entonces quedaremos acá, nos daremos una pausa y 11:15, a 11:20 nos volvemos. A mí disculpas. Gracias por hacerme el recuerdo. Gracias. Entonces, esta ecuación es fundamental. M y S se hallan si está con voladoras acá, sin voladoras acá, o podemos sacarlo de la tabla. Entonces, a veces es bueno sacar estos dos y compararlos con lo que saquemos de la tabla y escoger valores aproximados. Bien. Aquí hay algunos valores. Si el medio rocoso está completamente sano, MR100 en el índice de Bionowski,
M es igual a MI y S igual a 1. Eso es importante. Y este cuadro punto 319 nos ayuda a determinar, ¿dónde está? Aquí está el 319, ¿dónde está esta cosa? El cuadro 319. Creo que es este de acá. Sí, 19 es este, ¿no? Bien. Esta es la ecuación, tiene esta forma. Sí, y esto tranquilamente se puede ajustar a una curva de Coulomb y podemos utilizarlo también en base a este criterio. Entonces, esta fórmula de Hookham-Brown también puede servir para sacar este envolvente de Coulomb, que también nos sirve para hacer la roca, ¿no? Bien. También podríamos obtener el valor de M y S en base al GSI. El GSI es el índice geológico de resistencia. ¿Ya? Ese también se obtiene mediante puntuación. Y podríamos obtener el M y el S en base al GSI. ¿Sí? Entonces, el GSI es igual a 25, es arbitral. GSI mayor a 25, macizos de media y muy buena calidad, y menor a 25 es cuando es de mala calidad. Entonces, si uno quiere saber cuánto es el GSI, se lo calcula en base al RMR. GSI es igual a RMR menos 5. En esta tablita podemos tener alguna idea del GSI para clasificar. Muy buena calidad. ¿Sí? Muy buena calidad. Aquí pobre, P, pobre, muy pobre. ¿Sí? Estos son bloques irregulares, BI, bloques irregularidades, media, bloques irregularidades, pobre. Entonces, así caracterizamos al macizo rocoso por su resistencia en base a observaciones visuales. Y el GSI podemos obtenerlo de aquí. Una vez que hemos clasificado con esto, pasamos a esto y de acuerdo a esto podemos obtener valores del GSI que son estas líneas inclinadas. Estas líneas inclinadas son el GSI, el índice geológico de resistencia. Hookham-Brown también nos da esa opción que podríamos calcular en base al GSI. Bien. Fíjense, en esta parte se realiza el cálculo de parámetros resistentes del macizo rocoso CIFI a partir del criterio Hookham-Brown según Serrano y Olaya. Estos son unos grandes autores que luego vamos a ver algunos métodos que tienen. Tenemos el cortante, tenemos el esfuerzo normal, este es el valor de kappa. Primero hayan el valor de kappa, beta, y con eso pueden empezar a hallar el esfuerzo normal. Entonces aquí empiezan a hacer sus cálculos y hallan ellos así, sacan el ángulo, tienen un GSI y pueden estimar más o menos cuánto es el ángulo, ¿sí? Esta es una forma un poco gráfica y analítica de resolver las cosas. Bien. Esto es importante. Una vez que tenemos esto, podríamos calcular los valores aproximados de C y Phi del macizo rocoso según su calidad. Una vez que clasificamos la roca, sea 2, 3, 4, 5, podemos tener un valor de RMR para confirmar cohesión, que va a estar en estos rangos, y el ángulo interno también en estos rangos. Entonces, fíjense que la clave sería identificar la clase de la roca.
o el valor del RML. Entonces, mediante Bionowski podríamos saber la cohesión y el ángulo interno. Entonces, no necesitamos hacer un estudio de laboratorio, simplemente tendríamos que clasificar correctamente la roca. Y eso se lo hace en campo y con observaciones visuales. Vamos a ver más adelante. Esto sí, pero bueno. Aquí hay algunos ensayos del laboratorio. ¿Sí? Es todo un mundo este asunto de las rocas jóvenes. No es solo una clase esto. Hay mucho que aprender sobre las rocas. Aquí se habla de la permeabilidad, la presión de poros. Eso no nos importa por ahora. Aquí habla del efecto del agua en las discontinuidades, ¿no? No sé si eso es significativo. Vamos a ir a cosas que son más importantes. Esto habla de los ensayos. Las tensiones naturales. Ya vamos a entrar a ejercicios. Hay un gráfico acá que nos ayuda a ver lo que son las tensiones naturales. ¿Sí? Fíjense esto. Una falla normal y una falla inversa. Entonces, en el plano de falla, se ejercen tensiones que evitan de que este plano se deslice. Entonces, cuando hablamos de tensiones naturales, quiere decir de que las rocas en su estado natural están siendo sometidas a esfuerzos, están soportando esfuerzos. Y esos esfuerzos a veces pueden producir estos pliegues. Cuando la roca se está comprimiendo durante mucho tiempo, entonces tiende a hacer esta deformación por la presión y la temperatura. O se vuelve de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que ha ocasionado estas formas? Pues los esfuerzos que están siendo sometidas las rocas. A eso hablamos acerca de tensiones naturales. Puede haber tensiones inducidas, tensiones residuales, que sean producto de algunos fenómenos geológicos, pero cuando las rocas están sometidas a estas tensiones, a veces describen su forma y se agrupan de ciertas maneras, como vemos aquí en el dibujo, ¿no? Los basaltos. Aquí están las estructuras, cómo trabajan. Aquí vamos a ver algunos métodos, cómo medir las tensiones. Estos son métodos ya de laboratorio. Fíjense, aquí está haciendo una observación de campo, donde empieza a trazarse una muestra, bandas extensoras que miden la deformación y empieza a hacer observaciones esta cámara, ¿no? Entonces, continuamente hace observaciones para ver la deformación. Aquí están los datos. Este es el taladro que se utiliza para sacar las muestras testigo. Hay otros ensayos acá que, fíjense, cuando se hacen sondeos, se hacen perforaciones de este tipo, donde se saca muestras de roca. Esta es una roca intacta y se ha empezado a perforar. Está el aparato ese. Y la idea es
colocar un rato y empezar a hacer pruebas. ¿Sí? Miren que hay otras cosas que se pueden hacer. Se utilizan este tipo de ensayos donde se introduce agua a presión y se mide cuánto puede filtrar para ver el grado de fracturación de una roca. Aquí está registrando mediante ondas de retracción la fisuración de la roca. Después, aquí explica algunos ensayos que se hacen en las rocas. Aquí está mostrando las velocidades de refracción. Entonces, hay una serie de ensayos de gran medida que se aplican en las rocas. Bien. Clasificaciones geomecánicas. Aquí vamos a detenernos un poquito y vamos a hablar de los índices de clasificación. Las características de los macizos rocosos que se consideran en las distintas clasificaciones son las siguientes. La resistencia del material rocoso, el índice RQD, Rock Quality, ¿sí? Y esta la designation, espaciado de las discontinuidades, ya hemos visto cómo calcular esto, orientación, condiciones de las discontinuidades, estructura geológica, y fallas, filtraciones y presencia de agua y el estado tensorial. Ahora veamos la clasificación de Wieniawski, RMR. Esto fue desarrollado por Wieniawski en 1973. ¿Y qué es lo que toma en cuenta? La resistencia uniaxial de la matriz rocosa, grado de fracturación en términos del RQD, espaciamiento de las discontinuidades y condiciones de las discontinuidades, condiciones hidrogeológicas, orientación de las discontinuidades con respecto a la excavación. Este índice de clasificación RMR de Wieniawski significa Rock Mass Rating, índice de masa rocosa, que varía entre 0 a 100. Entonces vamos a ver cómo se hace esta clasificación. Aquí hay algunos ejemplos. Miren, esto de acá, estos macizos que vemos acá, que son dolomitas del Cretáceo, su índice varía entre 81 a 100, o sea, es de muy buena calidad. Clase 2, este granito, varía entre 61 a 80. Esto que ya está bien fracturados es una pizarra ordovícica, varía entre 41 a 60. Esta cuarcita ordovícica, donde ya está muy deteriorado, tiene entre 41 y 60. Aquí vemos ya cuarcitas también muy deterioradas, varían entre 21 a 100, y esto que está ya muy mal, muy fracturado, es menor a 20. Es una pizarra paleolítica, paleozoica. Entonces, el índice de Wieniawski, mientras más bajo, indica que la roca es peor, pero si es alto, entonces la roca es de mejor calidad. Fíjense, aquí está el asunto de la puntuación, cómo hacer esta clasificación de Wieniawski. Fíjense, resistencia de la matriz rocosa en megapascales, ¿ya? Ensayo de carga puntual, mayor a 10, 4.5, 4.2 o 2.1, compresión simple, La puntuación es 15, si es en estas características. Si estos de aquí dan en estos rangos, la puntuación es 12, y así. ¿Ya? Entonces lo mismo tengo con puntuación si es que hago compresión simple. El RQD
tiene que estar en estos rangos y la puntuación final es esta. ¿Sí? Bien. Entonces, primero tengo esto, después según al RQD tengo esta otra puntuación 2. El 3, separación entre diaclasas. Si estoy en cualquiera de estos rangos, la puntuación es tanto. Después, el aspecto 4, estado de las discontinuidades, longitud de la discontinuidad, qué tan larga es, o sea, su largo. ¿Sí? Puntuación, fíjense, aquí está. Abertura, que es lo que hay, que de ancho tiene, su puntuación, rugosidad, también su puntuación, relleno, su puntuación, alteración, su puntuación. Entonces con eso voy sumando puntos. Agua freática, o sea, ¿cuánto de agua primero sale? Desde menos de 10 litros minuto a 125 litros minuto. Relación de presión de agua y temperatura principal, aquí tengo estado general, tanto y su puntuación. Ahora, corrección por la orientación de las discontinuidades. Túneles, entonces, si son discontinuidades de una orientación favorable, le resto 2. Si es desfavorable, le resto 10 y es muy desfavorable, le resto 12 a la puntuación que he obtenido. Si es para cimentación o zapata, lo propio, voy restando. Si son taludes, también lo propio, voy restando. Fíjense que en el caso de taludes es mucho más arriesgado que fundaciones y que túneles. Los túneles por sí solos podrían funcionar, pero en cambio las fundaciones y los taludes son obras riesgosas. Entonces, dependiendo de la puntuación que haya tenido, me ubico en la clase. Y la calidad ya se me indica, dependiendo de la clase y de la puntuación que tenga. Esta tablita hay que manejarlo, ¿sí? Bastante, porque nos va a servir para hacer nuestra clasificación del macizo rocoso. ¿Sí? Bien, jóvenes, nos daremos un par de minutos para tomar agua. Esta es la clasificación que obtenemos de la puntuación, la calidad y está el valor de Wieniawski. Y con eso podemos estimar la cohesión y el ángulo de rozamiento. Esta tabla para mí es muy importante porque nos permite encontrar la cohesión y el ángulo de fricción en base a una observación visual y unos cuantos ensayos manuales que podamos realizar. Entonces no necesitamos más. El resto nos sirve para tomar decisiones y estar seguros. Pero basta con estos valores de la cohesión y el ángulo de rozamiento para hacer muchas cosas. Entonces, esta clasificación de Wieniawski es importante. Entonces, su práctica, jóvenes, consiste en que ustedes vayan a un macizo rocoso, saquen fotos y midan las discontinuidades. Identifiquen cuántas familias de discontinuidades hay, midan la discontinuidad, midan el espaciamiento, midan el espesor, o la abertura de la discontinuidad y vean qué cosa hay ahí adentro. Si hay agua, si hay brecha, arcilla, cualquier otra cosa, y más o menos vean la forma que tiene la discontinuidad. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Ya es la única forma de poder aprender haciendo observaciones, mirando y revisando. ¿Sí? Y traten de hallar el índice de Wieniawski, ¿sí? En base a las observaciones que ustedes hagan, que va a ser suficiente. Lo único que les va a costar va a ser la compresión que pueden obtenerlo de otras tablas que hemos visto antes. Identifiquen en la roca. Eso les va a ayudar bastante. Bien. Entonces, eso es su práctica que tienen que hacer. ¿Qué cosas necesitan? Bueno, el martillo de geólogo,
El esclerómetro, que no todo lo tiene. Una brújula de Burton, no tiene. Pero podrían utilizar una cámara y una cinta métrica. Esto y esto podrían obtener. Incluso hay algunas tablas que tenemos aquí en el libro que, dependiendo del golpe que damos, podemos estimar la resistencia a la presión. Algunos chicos de otros semestres han utilizado transportador y el nivel de mano y han podido sacar el rumbo y el cruzamiento. Claro, no orientado al norte magnético, pero sí orientado al norte geográfico que ellos conocen. Entonces, se puede hacer muchas cosas teniendo un poco de voluntad e iniciativa. ¿De acuerdo? Esa es la práctica. Preguntas sobre eso. Inge, ¿no hay posibilidad de salir a campo un día, por lo menos unas 2 horas con usted más? Sería más verídico ver las cosas en campo y nos podría explicar algo de eso, Inge. Ustedes viven en el Valle Alto, yo vivo en Cochabamba, así que no creo que sea posible, compañeros. Tenemos 2 clases más, así que les voy a pasar un video completo donde se hacen estas cosas en campo, ¿ya? Sería interesante, porque a veces cuando los chicos, por ejemplo, de la central, con su docente viajan a Toro, se pierden unos días y van a ver esas rocas, ¿no? Pero al final todo termina en chacota, ¿no? Así que creo que han suspendido este tipo de viajes. Así que sería bueno que lo hagan jóvenes. Ya estoy con esta materia como casi 2 años y los chicos siempre han hecho sus propios informes, sus propias cosas. Iban entre 2 porque necesitan ayuda para jalar la wincha y todo eso. Y claro, podrían ir ustedes en grupo, pero cada uno presenta un informe distinto sobre su propia roca, ¿no? No que todos hagan una misma roca y presentan al final el mismo informe todos, ¿no? A veces las cosas se aprovechan mejor cuando uno mismo las hace y las empieza a investigar, ¿no? Podría ser interesante, ¿no? Ir un día, pero no creo que sea posible por el tiempo. Bien, esto es para mapas geológicos. Son planillas de campo que se utilizan. Aquí se está empezando a medir algunas cosas. Aquí hay una tablita de clasificación muy dura cuando su resistencia es de entre 100 a 250, mayor a 250, extremadamente dura, blanda, en fin. Descripción de las discontinuidades. Necesitamos primero la orientación. Fíjense, estos son discontinuidades. A ver, ¿cuántas familias de discontinuidades ven aquí? A ver, fíjense. ¿Cuántas familias hay? A ver, ¿qué dirían ustedes?
Solo dos. Eso. Solo dos familias de discontinuidad, ¿no? Esta y la otra que es así. No necesariamente tienen que ser exactas, ¿no? Pero sí tienen que tener la misma orientación. Entonces, de algunas puede salir agua y fíjense la dirección del cruzamiento se puede tener una idea de esta forma. Entonces, la idea es conocer la orientación, el espaciado, continuidad. Miren, este, por ejemplo, mire su continuidad, es hasta acá. Pero este tiene una mayor continuidad. ¿Sí? Miren este, su continuidad es todo esto. O sea, sobrepasa varias familias. Pues sobrepasa varias fallas de una familia. Este tiene una gran continuidad. Miren. Después necesitamos rugosidad, es lo que hay aquí adentro, que como son las paredes. Resistencia de las paredes interiores. Abertura, qué tan ancho es. Relleno, lo que hay adentro. Y las filtraciones, si está con agua o no está con agua. El relleno, miren, aquí se muestran con rojo, que está como sellado ahí adentro. La orientación, para eso hay que medir el rumbo y el cruzamiento. ¿Sí? Para eso necesitamos la brújula Burton, que ya hemos visto. Y aquí vamos a empezar el tema de la proyección estereográfica. ¿Sí? Yo creo que si no es esta clase, la siguiente. Este es muy importante. Y aquí está sobre el espaciado. Miren, aquí se nota disproporcionalidades y mide cada una de estas y saca un promedio. Aquí lo mismo, tengo una familia y mido el espaciamiento y saco un promedio. Y ese es el espaciamiento. Y de acuerdo a esta clasificación se puede determinar si es qué tan espaciado es. Lo mismo acá. Continuidad. Lo mismo, dependiendo de la longitud que tenga, podemos determinar el grado de continuidad. Rugosidad, en base a esta tabla de acá, podríamos identificar algo. Perdón. La resistencia a las paredes. Necesitamos hacer golpes con el martillo de Smith. Descripción de la abertura. Muy cerrada, abierta, cavernosa. Se podría el relleno. También, que es lo que hay. Por ejemplo, aquí tiene un relleno casi posibilizado. Aquí no hay relleno. Se empieza a medir. Aquí utilizo la fórmula de Barton-Chobey, como aplica. Eso lo vamos a ver en ejercicios. Y en filtraciones, esta tablita nos ayuda a identificar las filtraciones. Entonces, todo esto se puede hacer, jóvenes, realizando observación. A ver, vamos a ver algo que les va a ayudar. Y ya, vamos a ver esto.
Ya, vamos a verlo, jóvenes. La condición a la que se encuentran las discontinuidades genera un factor para la estabilidad de un bloque de roca, para bien o para mal. Hola colegas y bienvenidos a mi canal. Yo soy Paul Johan Allega Robles, ingeniero geomecánico, y hoy hablaremos de las condiciones de las discontinuidades que se toman en cuenta en la valoración del RMR. Persistencia de las discontinuidades. Si tenemos fracturas con poca persistencia y con baja interconexión entre ellas, tendremos la seguridad de tener un punto más en la escala de estabilidad. Pero a medida que la persistencia crece y los bloques se forman por la persistencia de las fracturas, se incrementa la facilidad de que un bloque pueda desprenderse. Como se puede ver en el ejemplo, la persistencia de las fracturas alrededor del macizo rocoso genera interconexión de bloques. En el gráfico marcamos dos familias de fracturas con gran persistencia. La presencia de estas gobierna el movimiento de los bloques. Entonces, para mejorar la definición, coloreamos los bloques con mayor tendencia a deslizarse, que son los bloques donde las familias de fracturas con mayor persistencia se juntan, creando bloques deslizables. En la foto se muestran las persistencias de varias fracturas y cómo estas se presentan durante la excavación subterránea. Se enumeran las fracturas del 1 al 5 en orden de importancia. En el siguiente video se ve la presencia de dos fracturas por gran persistencia, que siguen toda la excavación de la galería. Separación de las discontinuidades. Es el espacio entre bloque y bloque. Si bien su valor en espaciamiento es pequeño, este número nos indica qué tanta degradación ha existido en la discontinuidad. El siguiente video se muestra un macizo rocoso que inicia con un espaciamiento menor a 5 milímetros. Si bien el bloque se puede mover, su poco espaciamiento genera poca probabilidad que se dé un deslizamiento. Pero a medida que el espaciamiento crece y es mayor a 5 milímetros, la probabilidad de desplazamiento crece. En esta foto podemos ver el espaciamiento que se tiene entre bloque y bloque. Se delinean los espaciamientos para que se ubique la zona de separación entre las discontinuidades. En este video vemos un espaciamiento entre bloques de 2 milímetros. Se ve lo inestable que se percibe. Incluso teniendo un espaciamiento tan pequeño, uno puede imaginar cuán inestable puede estar todo el macizo rocoso. Rugosidad de las discontinuidades. La rugosidad de una discontinuidad es la que define la condición de resistencia a la fricción entre los bloques. A medida que el material de las paredes es más rugoso, la fricción crece, y con esto la resistencia al movimiento. Y lo opuesto se genera cuando los bloques se deslizan con facilidad. En este gráfico mostramos cómo varía la rugosidad y el cómo su variación puede ser favorable o desfavorable al movimiento. En la siguiente foto marcamos en amarillo las zonas con gran rugosidad y coloreamos en rojo las zonas con menor rugosidad. Esto es solo de referencia para una identificación por zonificación de rugosidad. Una de las formas de percibir y darle valor a la rugosidad es pasando nuestro dedo por la superficie y a partir de esto darle un valor según nuestra percepción. Relleno de las discontinuidades. El material que se encuentra entre los bloques aporta un gran valor al comportamiento de los bloques de roca, ya que un material de relleno de gran espesor
es el generador de grandes problemas. Dependiendo del tipo de material de relleno de las juntas, el bloque de roca puede ser estable o inestable. En el siguiente gráfico mostramos la variación del relleno desde los rellenos duros hasta los rellenos blandos. Nótese que a medida que crece esta variación, el bloque se vuelve cada vez más inestable y es más fácil mover, haciendo que su deslizamiento sea más simple. En la siguiente foto se mapa con líneas punteadas blancas las zonas con material de relleno para una mejor identificación, y se colorea en rojo las zonas con material de relleno de arcilla, que es el más propenso a deslizarse. En el siguiente video se usa una cuchilla para mostrar cómo se encuentra el material rellenando fracturas, cómo fácilmente se puede indicar la plasticidad que se presenta y lo frágil que puede volver un bloque. Además, se muestra el espaciamiento entre estos. En el siguiente ejemplo se ve el otro extremo, donde se tiene un material de relleno duro que da estabilidad al bloque. Meteorización de las discontinuidades. A medida que se tiene mayor meteorización, se genera mayor material blando, y con menor meteorización, el relleno blando y débil decrece. Por eso, reconocer esto es importante, ya que encadena varios valores razonables del comportamiento del macizo rocoso. En el video se muestra la variación de la meteorización y cómo su degradación va afectando poco a poco la superficie de ambos planos. Se nota además el crecimiento de la meteorización y cómo su área de afectación decrece la calidad de la roca. Las flechas azules muestran la fractura y la dirección de movimiento de los flujos meteorizantes. Y en amarillo se muestra el crecimiento del área de meteorización. En la siguiente foto marcamos en colores la variación de la meteorización para un fácil reconocimiento, desde el rojo, que representa una zona descompuesta que ha sido muy meteorizada, creándose material débil, hasta un color amarillo que representa una meteorización ligera con poca creación de material débil. Como se puede ver en el video, se presenta un macizo rocoso con su variación de meteorización que se muestra durante la excavación. Entonces, como se puede ver en la valoración de las discontinuidades, el valor del RMR recoge varios parámetros que son importantes para la estabilidad de los bloques de roca. Hola, hoy día vamos a empezar con un logueo geomecánico para taladros. Y bueno, vamos a hacer una...
Bien, jóvenes, ya hemos visto más o menos la explicación de estos índices geomecánicos y de algunas cosas que hay que tomar en cuenta para sacar la clasificación de Wieniawski. Entonces, básicamente, el trabajo de campo va a tener que ver con eso. Bien, ahora nos daremos tiempo para almorzar y nos veremos en una hora, a las 12:30, ¿sí? Pueden prender sus cámaras, vamos a sacar una evidencia, por favor. No haga sonar ese auto, loro. Bien, entonces